Buenas, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez Bello, soy estudiante del Instituto Tecnológico de las Américas y me encuentro realizando la práctica final de la materia de seguridad de aplicaciones con el docente Diógenes Jiménez. Bien, en esta práctica final nos pide realizar o levantar una imagen Docker que al ejecutar esa imagen se convierta, que al ejecutar ese Docker se convierte en una imagen que pasamos como parámetro a imagen tipo ACR. Entonces, lo que vamos a utilizar es una herramienta o un programa que se llama JP2A, que lo vamos a instalar mediante un script. También tenemos el punto 2, que es crear una arquitectura WordPress más MySQL con persistencia de datos. Y primero con Dockerfile y luego con Docker Compose. Entonces, eh, vamos a hacer un PDF, pero ya hice el PDF, solamente vamos a realizar un video en cual voy a hacerle a, como quien dice, el paso a paso de cómo realizar esta práctica y explicar algunas cositas a detalle. Entonces, bien, tenemos lo primero que es nuestra máquina virtual, que es Ubuntu, que lo vamos a utilizar. Primero, lo primero es que debemos de descargar una foto.jpg para realizar esta práctica, o pueden descargarlo mediante vayamos avanzando. Entonces, yo tengo la foto que es un Batman. Obviamente, cuando vayamos a descargar esa foto, tenemos que ver si la fuente en específico es .jpg. Entonces, dicho esto, teniendo la foto, vamos a lo siguiente. Sería instalar Docker. Docker ya lo tengo. También estaba avanzando un poquito aquí con esto de la carpeta, que lo voy a explicar de un momento a otro. Es fácil. Entonces, por ejemplo, a lo que me refiero es que ya Docker está instalado, porque si hago un Docker PS, ya aparece esto. Ahora, si hago un Docker, creo que era así, no, sudo docker run hello world. Si hago esto, hago un cali, me sale el mensaje de Docker, o sea que ya está instalado. Pero aquí están los paso a paso para instalar. Sería primero este comando que tenemos por aquí. Luego de eso le damos permisos de usuario al Docker, o de sudo, mejor dicho, para que no se, bueno, mejor dicho, de usuario, para que no tengamos que utilizar tanto el sudo. También tenemos que cerrar sesión y volver a entrar para aplicar esos cambios. Entonces, ¿qué hace ese script de Docker? Lo que hace es que descargue y ejecute un script oficial de su página Docker, o sea, que instala Docker en el sistema, básicamente. Entonces, esto lo instala con todos los paquetes necesarios. Para verificar la instalación tenemos estos dos comandos, que yo realmente prefiero el primero, pero pueden hacer los dos a la vez, no hay problema. Pues no, aquí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero, cuando entramos a la máquina Ubuntu, tenemos esto así. Bien, entonces tenemos que hacer un CD, bueno, o un ls. En este caso voy a realizar todo en el escritorio. Entonces voy a hacer cd escritorio y vamos a hacer un ls. Esta carpeta yo la acabo de crear ahora y esta foto también la moví. O sea, ¿cómo yo voy a hacer esto? Lo voy a explicar más adelante. Primero, tenemos la parte 1, que es convertir la imagen a ACR con Dockerfile. Lo que vamos a hacer primero es lo siguiente. Ya estamos situados en el escritorio. Ahora vamos a crear la carpeta. Ya está creada, pero el comando sería, por ejemplo, mkdir. Y luego el nombre de la carpeta. Yo al final le coloqué ACR para identificar un poco más y listo. Entonces, una vez que hayamos hecho esto, vamos a entrar a la carpeta. Sería 2024 0722 y ACR. Bien, dentro de esta carpeta vamos a hacer un clear y ya estaría hecho el punto 1.1. Entonces, vamos a hacer el punto 1.2, que es el crear script entry point. Este script lo que va a hacer es básicamente, ¿cómo les digo? Automatizar más esto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar el script eh, con nano. Ahí lo dice, lo tenemos aquí. El entry point es el nombre que yo le coloqué, o sea, en este caso puede ser cualquiera. Simplemente es una referencia. Lo que vamos a copiar y pegar es estos símbolos de aquí, que por lo visto tenemos que bin bash básicamente indica que este script debe correr con bash.
Aquí definir variable term para JP2A, que en sí el comando es export term, xterm. Esto lo que hace es que define la variable del entorno term para que esta herramienta funcione correctamente en estos entornos de Docker. También tenemos la carpeta ASI, que es donde se guarda o se guardarán los archivos ASI, básicamente, lo que vamos a crear. También la imagen que se recibe como argumento 1 y el output file, que es ya el archivo de salida donde se guardará el arte ASCII. Entonces, también tenemos el remove, que esto lo que hace es que elimina archivos previos dentro de la carpeta para evitar confusión, obviamente. Y este es el que ejecuta ¿cómo les digo? Ejecuta ya la herramienta para convertir la imagen a ASCII. Y esto es un log que yo creé para que pueda verse al final dónde se guardó la carpeta o si ya se realizó. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto de aquí a aquí y vamos a pegar. Bien, aquí lo tenemos. Esto sería. Hacemos un controlador para guardar y un control X para salir. Ahora, hacemos un clear y listo. Ya el contenido está guardado, así que vamos a hacer un cat con cat entry point.ch. Y ahí lo tenemos. Bien, vamos a limpiar y vamos ahora al siguiente paso, que es hacerlo ejecutable. Obviamente para que tenga permisos. Entonces, vamos a hacer un chmod más x más el nombre del archivo o del bash, que es entry point. Bien, entonces, lo siguiente es crear el docker file. Este se hace obviamente con nano. Vamos a hacer un nano docker file aquí. Entonces, lo que vamos a hacer con este comando es que define, bueno, para explicarles un poco, es que define una imagen de Ubuntu, en este caso es esta. Este instala la herramienta JP2A y copia el script entry point. Lo tenemos por aquí. Entonces, también se crea un volumen para guardar el resultado, que es aquí. Bueno, aquí, perdón, mejor dicho. Entonces, vamos a copiar esto y vamos a pegar. Vamos a dar un control O, enter y control X para salir. Hacemos un cat dockerfile y ahí lo tenemos. Listo. Ahora, vamos a colocar la imagen en la carpeta. Esta imagen hay que colocarla, obvio, si ya la descargaron y la tienen en el desktop, les va a aparecer en escritorio. Para eso tienen que hacer un copy. Una vez ya accedido en esta carpeta, que es la de ASIAR, solamente tendría que hacer copy, el signo con la que empieza la carpeta, que es escritorio. Entonces es escritorio. Entonces hacemos un diagonal y buscamos la foto. La foto es esta, que ponemos foto.jpg. Entonces, una vez que hayamos puesto todo esto, ponemos un punto al final para que se copie en la carpeta de Manuel, que es esta. Entonces, o la de ASIAR, mejor dicho. Entonces le damos un enter y ahí ya la tenemos. Hacemos un ls, podemos ver que la foto ya se encuentra en esa carpeta. Entonces ya tenemos uno de los pasos listos. Entonces vamos ahora a construir la imagen Docker, que en este caso vamos a construirlo con este comando. Entonces vamos a darle un pegar y con este comando lo que hace es que yo construyo el Docker con el nombre de Manuel. El nombre de Manuel, así. Entonces, vamos a esperar a que esto termine, que es un poquito, no es tan largo, mínimo se toma algunos 2, 3 minutos, hasta 1, dependiendo del caso. Entonces, después nos vamos a quedar con el volumen para guardar el ASIC, que esto es sumamente fácil. Ahora ya terminó la instalación. Entonces, este volumen se crea con el Docker Volume Create ASIC Art. ¿Qué hace este comando? Bien, este lo que hace es que con el comando Docker Volume creamos un volumen para guardar los archivos de salida, por así decirlo. Entonces, se va a llamar en ASIC Art. Entonces, ahí lo instalamos. Si nos aparece aquí, ya está instalado. Entonces, hacemos un clear y listo. Ahora vamos a ejecutar el contenedor para convertir la imagen, obviamente.
Este es el comando que lo que hace es que el Docker Run ejecuta el contenedor montando el volumen, que es ACR, lo vemos acá con el comando B. También monta la carpeta actual en la que está en la imagen. También el contenedor ASI, que convierte la imagen en ASI y guarda el resultado del volumen con la imagen. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Y ya nos dice, como el log que ya hemos creado en el archivo Dockerfile, aparece aquí. Entonces, no, en el Dockerfile, no, en el entry point, creo que es. Sí, en el entry point, ya aquí nos aparece. Entonces, para verificar el contenido del archivo, vamos a hacer un clear. Hacemos, bueno, también este es un comando que nos ayuda a verificar si se hizo algún cambio en el archivo. Por ejemplo, se va a instalar una cosita que es una librería para que podamos ver el contenido y lo tenemos acá. Este es un archivo de error para ver si hay algún error. Si hay algún error, aparece aquí. Pero si no hay error, aparece esto. Si no hay error, aparece esto con muchos números. Por ejemplo, tenemos el 736. Eso significa que se ha sobrescrito. Entonces, vamos a hacer un clear y vamos a copiar este comando, que este es el comando para ver la carpeta. En este caso, si tuviéramos otra imagen con otro nombre, en la parte de ejecutar la imagen, colocamos el nombre de aquí, en esta parte de aquí, junto con el punto .jpg. Entonces le vamos a dar un enter y como podemos ver acá tenemos el Batman, que si por ejemplo hacemos un clic aquí, podemos verificar que es lo mismo, solamente que en el archivo ACR y en el formato ACR. Entonces, ya con esto hemos concluido lo que viene siendo la parte 1 y ahora vamos a la parte 2, que es crear una arquitectura WordPress. Para eso vamos a ir a nuestra máquina Ubuntu, vamos a abrir una terminal, yo no sé para qué la cerré. A ver, vamos a hacer un CD escritorio y dentro de aquí, obviamente en escritorio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la arquitectura WordPress con Docker. En este caso es con Dockerfile y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una carpeta llamada la misma básicamente, solamente que vamos a cambiar algunos parámetros. Como por ejemplo aquí le vamos a poner WordPress y le vamos a poner MySQL. Bien, entonces teniendo esto vamos a acceder a esta carpeta por el comando de cd y listo. Vamos a hacer un clear y lo tenemos por aquí. Entonces vamos a ampliar un poquito esto para que sea mejor. Bien, entonces vamos, ya esta parte está realizada. Vamos a realizar ahora la parte de crear el archivo, que es nano dockerfile.mysql. Bien, esto lo que vamos a hacer aquí con esto es, vamos a copiar y pegar esto de aquí, que esto es fácil. Esto es que inserta una imagen basada en MySQL, en este caso 8.0, con variables para usuario, que aquí está. También tenemos las bases de datos y contraseña, como podemos ver acá. Entonces, también define un volumen que ayuda a persistir los datos de MySQL. En este caso, vamos a hacer un control O, sin control O y un control X. Vamos a hacer un cat dockerfile.mysql y lo tenemos por ahí. Bien, ahora vamos a crear el Dockerfile para WordPress, que son dos archivos básicamente. Entonces vamos a crear nano Dockerfile para WordPress. Ya hicimos el de SQL, así que este es un poquito parecido. En este caso, este lo que hace es que utiliza una imagen basada en WordPress, oficial obviamente. También define las variables para la conexión a la base de datos y un volumen para persistir los archivos. Entonces vamos a hacer un control O y un control X. Hacemos un cat con dockerfile.wordpress y ahí lo tenemos. Bien, ahora vamos a crear volúmenes con Docker. ¿Cómo hacemos esto? Bien, este comando que tenemos aquí lo que hace es que crea esos volúmenes y le da persistencia a la base de datos. Entonces vamos a darle un enter, ya ahí lo tenemos, son estos dos y listo. Ahora vamos a construir esas imágenes. Vamos a copiar esto de aquí, copiar y pegar.
y ahí se va a estar instalando estas imágenes. Eh, Esto lo que hice fue que la construí a mi manera, mejor dicho, de estos dos sitios web, estas dos, de este sitio web y este lenguaje, que es MySQL y WordPress. Entonces, vamos a esperar que esto termine, ya que es vital, y vamos a seguir explicando lo de ejecutar el contenedor MySQL. En este caso es un comando que lo que hace es que arranca el contenedor de MySQL en segundo plano con los datos persistentes y las variables necesarias. Esto lo vamos a verificar en un rato para que puedan ver cómo es que se activa. Vamos a esperar. Esto va a saltar, creo que un error o dos, si no me equivoco. Pero no es un error, sino básicamente una advertencia. Pero no hay que hacerle caso, simplemente hay que dejar que esto termine de cargar y listo. Vamos a esperar y esto básicamente es lo que hay que hacer. Entonces, podemos seguir viendo lo que tenemos en el Notepad. Por ejemplo, aquí vamos a ejecutar estos dos a la vez. Primero vamos a ejecutar este y luego este, porque se tiene que ejecutar el contenedor de MySQL y el contenedor de WordPress. Y luego ya sería por último abrir WordPress en el local y listo. Mira, por ejemplo, aquí nos dice que ya encontró dos advertencias. En este caso la está intentando arreglar, pero eh, no se arregla básicamente. Solamente creo que una se arregla, pero ya la otra sería algo inexistente, algo no válido. Pero bien, vamos a esperar un poquito, ya casi se está terminando. Podemos verificar aquí también. Algo muy importante que debo de aclararles es que cuando vayamos a hacer el otro WordPress, que es usando Docker Compose, tenemos que apagar el Docker file que hemos creado con el WordPress, obviamente. Entonces, esto lo se apaga con Docker Stop y el nombre del WordPress que hemos creado y del SQL. En este caso sería WordPress App y WordPress base de datos. Entonces, podemos verificar por aquí arriba. Bien. Vamos a esperar, ya ahí terminó. Nos salta una pequeña advertencia básicamente, pero eso es obsoleto, como ya había dicho. Entonces vamos a clear y ahora vamos a ejecutar lo que viene siendo esa imagen. Hacer un copiar, un pegar, listo. Nos salta un archivo bash, esto es básicamente sencillo. Entonces, este comando lo que hace es que arranca el contenedor WordPress, como yo había dicho, enlazado con el contenedor MySQL. Entonces, eh, vamos a ejecutar el otro y vamos a pegar. Ya ahí se iniciaron los dos y si hacemos un Docker PS, tenemos los dos servicios activos. Lo tenemos por acá, WP Database y WP. Bien, ahora si entramos en el navegador y hacemos, a ver, un localhost. En este caso, a ver, tiene que ser por el punto 80. Dos puntos. Grabar local host 8080. Y en este caso ya tenemos el WordPress instalado. No lo voy a configurar ya que el objetivo de la práctica es que el WordPress cargue por sí solo con el Docker. En este caso, si yo lo configuro es sencillo, pero por ejemplo, si seleccionamos el idioma, que eso es lo que nos pide, en este caso voy a elegir español, le damos a continuar. Y aquí nos dice una serie de datos que debemos de llenar. Ya esa serie uno la llena por sí solo, por su cuenta. Eso es fácil básicamente y listo. No hay que confirmar nada. Ahí te pide colocar el correo, pero no es tan necesario porque no es como que te pide una verificación de 2 pasos. Pero bien, vamos a cerrar esta página y vamos a detener el servicio. Ojo, porque había dicho que si no detenemos el servicio, el otro Docker, el Compose, va a tirar error a la hora de encenderlo. Entonces vamos a hacer un Docker PS para ver si el servicio está apagado y listo. Podemos verificar también. Ver, okay. Vamos a abrir otro terminal porque me está dando error esta. Vamos a hacer de escritorio.
Vamos a hacer un CD también. A ver. LS, CD, Manuel, 2024, 062. WordPress. Bueno, realmente no hay que hacer nada ya. Simplemente sería entrar al escritorio porque vamos a la otra parte. Lo que quería mostrarles es que si hacemos un docker.ps, no nos aparece nada, como ya había dicho. Y si entramos a Google para verificar si el servicio está activo con el localhost, por ejemplo aquí, a ver, no, el localhost, por ejemplo, si entramos aquí, ve, no carga. Entonces vamos a crear el otro Docker, que es el último paso ya para terminar esta práctica. Entonces sería, obviamente, crear otra carpeta. Lo estoy haciendo en orden, básicamente, creando carpetas, pero es así. Para más organización. Entonces hacemos la misma. En este caso colocamos WordPress con el nombre de Compose, para no confundirnos. Bien, entonces vamos a acceder a esta. Solamente sería darle a la flecha de arriba y hacer un CD. Bien, listo. Una vez ubicados aquí, vamos a crear el archivo Docker Compose con el nano, obviamente. Y vamos a pegar esto de aquí. Vamos a copiar esto de aquí y vamos a pegar. Entonces, voy a explicarles. ¿Qué es esto? Esto son servicios, por ejemplo, este define el servicio de la base de datos y el del WordPress, con configuración de entorno y volúmenes persistentes. Esto es para que el Docker no se nos caiga. Entonces hacemos un control O y un control X. Y listo. Ahora vamos al paso, básicamente al último paso, ya sería casi prácticamente todo. Solamente sería encenderlo con Docker Compose Up. En todo caso de que haya algún error creando esto, utilizamos el comando docker remove más el nombre del compose que hemos creado en el archivo aquí. Y eso lo que hace es que elimina los anteriores docker compose que estaban activos. Entonces, en este caso no voy a utilizar ese comando y me salto directamente a este. El remove orphans lo pueden obviar, esto es para remover cosas obsoletas básicamente, pero en este caso este es el que vamos a usar. Entonces damos enter y podemos ver todo se inició. Ahora si hacemos un docker.ps, podemos ver acá que está encendido los dos WordPress Compose que hemos creado. Entonces, si entramos al Firefox y hacemos un localhost, otra vez 8080, podemos ver que nos entra el WordPress. Así que esto básicamente sería todo por la práctica. Ya estaría hecha. Para pagar esto también sería, por ejemplo, entrar al... Hacemos un clic y hacemos un docker compose down. Ya esto sería ya para pagar y eso sería para pagar y lo otro sería para encender básicamente. Y ya con esto hemos realizado la práctica final. Realmente este video iba a ser una explicación breve, sencilla, pero lo hice entero ya que en el PDF nos pide que redactemos un poquito más de la cuenta, o sea, que sea una redacción como tipo how to, pero que sea bien explicada. En este caso, en el PDF, yo no lo expliqué correctamente, como por así decirlo. Yo lo que hice fue copiar y pegar los comandos y explicarlos con imágenes, obviamente, pero no tan a profundidad como lo hice hoy. Entonces, esto sería todo y gracias por su atención.